Dios los bendiga a todos los amigos y hermanos que que siguen estudiando con nosotros Hechos de los Apóstoles. Y hoy vamos a estar mirando el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Así que les doy la bienvenida y espero que ustedes continúen con nosotros siguiendo estos videos uno por uno, ya que vamos a estudiar todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles. Vamos a iniciar con la pequeña oración, como siempre lo hacemos, y después continuaremos porque este capítulo 4 lo hemos dividido en 4 partes, para que sea más sencillo estudiarlo, porque es un poco largo. Así que oremos. Bendito Dios, Padre Celestial, toda la gloria y la honra es tuya. Te damos gracias por estos momentos. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para poder estudiar tu santa palabra en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Así como les dije, este capítulo lo hemos dividido en 4 partes. La primera parte que vamos a ver a Pedro que predica a los judíos. Entonces ponemos Pedro predica a los judíos. Y recordemos que aquí se convierten 5.000 personas. Esta es la segunda predicación que hace Pedro a multitudes en las cuales se convierten mucha gente. La primera fueron 3.000 cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los 120. Que ustedes ya tienen eso analizado. Entonces Pedro predica a los gentiles. Vamos a ver las 3 partes de este número 1, que sería el arresto de Pedro y Juan. Eso lo va a encontrar usted en los versículos del 1 al 4. Ahí va a encontrar usted el arresto de Pedro y Juan, en donde los sacerdotes judíos le preguntan que por qué predicaban, que quién era ese Jesús, que bueno, etcétera, etcétera. Se lo puede leer ahí y lo puede estudiar los 4 versículos. Deténgase un ratico ahí, analícelo bien para que vea lo hermoso que es estudiar esa parte de la palabra. Aquí en la parte B vamos a ver cómo Pedro y Juan son traídos ante el Sanedrín. Son traídos vamos a poner así, al Sanedrín. Y aquí abajito le voy a poner que eso está entre los versículos 5 al 7. Ahí en el versículo 5 y 7. El Sanedrín era una especie como de corte. En donde estaban los sacerdotes y donde estaban los líderes judíos y los sacerdotes, los cuales tomaban decisiones acerca del pueblo de Israel. Pero en este caso fueron llevados al Sanedrín para ser juzgados, ya que ellos estuvieron por un corto tiempo en ese lugar dando explicaciones, y ahí donde Pedro, más adelante también lo vamos a ver, donde Pedro comienza a detallarles y también a decirles en la cara lo que ellos habían hecho con Jesucristo. Si usted lee todo el capítulo 4, va a ver esto. Esta es la parte, la número 3, la parte C, donde Pedro predica. Aquí Pedro predica a los líderes judíos. Va a poner a los líderes, porque no me alcanza ahí. Entonces les pongo la flechita aquí y vamos a poner que este es los versículos del 8 al 12. Versículos del 8 al 12. Este estudio usted lo va a encontrar ahí en el video, en la parte de abajo. Usted va a encontrar todo lo que hemos escrito acá, lo va a encontrar escrito ahí, para que usted no tenga ningún problema en caso que se haya perdido algún punto. Usted pueda verlo ahí mismo, donde está el video, en la parte de abajo. Ahí están en los comentarios, ahí va a encontrar
todo esto escrito para que lo pueda usted pasar en una hoja y estudiarlo poco a poco. Entonces estas serían las tres partes principales cuando Pedro predica a los judíos, cuando él llega allá. La segunda parte, el segundo punto que vamos a ver, este segundo punto, este número 2, segundo punto 2, es los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro. Entonces aquí los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro. Va a poner así Pedro y punto. Ya sabe que la P es de Pedro. Y este sí tiene un poquito más de puntos, pero vamos a ver si nos alcanza el resto del tablero. Aquí en la parte A, ¿qué detallaron ellos en el carácter de Pedro y Juan? Estamos hablando de los judíos, ¿no? De los líderes judíos. Entonces la pregunta es, ¿qué detallaron? ¿Qué detallaron ellos en el carácter de Pedro? Pongo la P y la J. Ya sabemos que es Pedro y Juan. Y el signo de interrogación, y acá abajito, ya que no me alcanzó, vamos a poner el versículo 13. Ahí en el versículo 13 nos muestra que los judíos, aquí lo tengo, dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Dice que el denuedo, además dicen que hombres sin letras, también dice que era del vulgo, y también dicen que se maravillaban de oírlos hablar tan elocuentemente. Entonces mire qué bonito como el Señor le da a uno palabras para poder predicar su palabra. Aquellos que no quieren entender que Él es el Salvador, gloria a Jesucristo. Lo que seguimos viendo aquí en el B sería lo que encontraron en el hombre que fue sanado. Aquí, lo que encontraron en el hombre que fue sanado. Otra vez me quedo sin espacio, pero no interesa. Vemos aquí el versículo 14. ¿Y qué sería lo que encontraron? Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué encontraron en ese hombre? Encontraron un milagro poderoso, porque esos líderes judíos sabían de que ese hombre siempre se mantenía o siempre lo llevaban a esa puerta. ¿Se acuerdan que lo estudiamos en el capítulo 3, donde vimos la puerta hermosa, la hermosa, en donde lo sentaban a él, lo llevaban para pedir limosna, y lo encuentran de pie? O sea, algo en nuestro tiempo, algo increíble. Entonces, en ese tiempo también había esa incredulidad como la hay hoy, y estos líderes no podían creer de que ese hombre hubiera sido sanado por dos hombres normales, dos hombres del vulgo, dos hombres de la calle, dos hombres que ni siquiera sabían expresarse, pero fueron sanados por ellos a través de Jesucristo. La C mandaron a Pedro y a Juan que dejaran de predicar a Jesús. Entonces aquí, voy a poner nomás aquí, que dejaran de predicar a Jesús. Y eso lo vamos a ver ahí en el versículo 15 al 18. Eso fue lo que los sacerdotes quisieron hacer. Les dijeron a Pedro: no sigan predicando a ese hombre, a ese tal Jesús, que ese tal Jesús no existe, ese tal Jesús nunca resucitó. Eso fue una mentira de todos ustedes. Entonces eso fue lo que los judíos, los líderes judíos, le dijeron a Pedro y a Juan, que dejaran de predicar a Jesús. Pero ellos continuaron. Sabemos que cuando Jesucristo entra en el corazón de un hombre, ese hombre no puede dejar de hablar de él, gloria a Dios. Y yo sé que usted ha tenido esa experiencia y todavía la tiene.
La D sería que Pedro y Juan responden a la orden. Oiga, Pedro y Juan responden a la orden. Esto no quiere decir de que ellos hubieran dejado de predicar. Versículos 19 al 20. Ellos responden a la orden. Vamos a mirarlo para que no nos confundamos. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles. ¿Se bien? Le dieron la respuesta. Oiga lo que les dice. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces mire que ellos respondieron a esa orden. ¿Cómo respondieron? De esa forma. Le dijeron, juzgue ustedes, líderes, que saben, que conocen la Torá, que conocen los pergaminos, los han leído de lado a lado, acerca de la ley, juzguen ustedes. Si es mejor obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Entonces, ¿qué cree usted, amigo? ¿Qué cree usted, hermano? ¿A quién obedeceremos primero? ¿A Dios o al hombre? Yo creo que a Dios, ¿cierto? A Dios siempre hay que obedecerlo sobre el hombre. Siempre hay que obedecer a Dios sobre el hombre. No hay que permitir de que el hombre nos lleve por el camino equivocado. De que el hombre sea el que guíe nuestra vida espiritual. No puede ser el hombre el que guíe nuestra vida espiritual. Debe ser Jesucristo el que guíe nuestra vida espiritual. Si hay una contrariedad entre una orden del hombre y una orden de Dios, pues yo sigo la de Dios. Así vengan consecuencias humanas sobre mí, pero yo sé que si sigo la de Dios, Dios sabrá sacarme de ese problema. Gloria a Jesús. Y la parte E, vea que si nos alcanzó un poquito el tablero, ya voy a borrar. Pedro y Juan son liberados. Entonces aquí Pedro y Juan son liberados. Y ahí lo va a ver usted en los versículos 21 y 22. Ahí cuando salen ellos van y se reencuentran con todos los otros compañeros y comienzan a contarles lo que los líderes le dijeron, que dejaran de predicar, que esto y que lo otro, y ya inicia una oración que hacen ellos y continúan predicando. Entonces estas son las dos primeras partes del capítulo 4. La 1, Pedro predica a los judíos, y la otra, los líderes judíos reaccionan ante el sermón de Pedro. Vamos a ver las otras dos que nos faltan. Estoy tratando de hacerlo más corto estos videos para no cansarlos. Gloria a Jesús. Mientras borro, también les quiero recordar de que tenemos nuestra página web de estudios bíblicos. En cada uno de los videos que usted ve, en la parte de abajo del video está la dirección web de nuestra página de estudios bíblicos, en donde va a encontrar también las preguntas de cada capítulo, para que usted lo baje de internet, porque está en PDF, lo puede bajar, lo puede imprimir y usted mismo puede recopilar el libro de los Hechos con las preguntas que hay en cada uno, basados en cada uno de los versos. Puede mirar nuestra página y puede darle me gusta a los videos, inscribirse también a los videos. Recuerde que es Ministerio Cuando Vuelvas a Casa. Ese es nuestro ministerio en el cual estamos trabajando ahora. Vamos para la parte 3. Para la parte 3 de este estudio, que es la iglesia primitiva ora por fortaleza. Entonces, la número 3 sería la iglesia primitiva ora por fortaleza. Y acuérdense que se les llama iglesia primitiva no porque estas personas o estos hermanos, no porque en esa época estuvieran todavía viviendo dentro de las cuevas, etcétera, etcétera, sino porque es el nacimiento de la iglesia en esta época. O sea, la iglesia estaba iniciando y por tal razón
se le llama primitiva, porque estaba en sus primeros pasos. Estaba en los primeros pasos y por eso le llamamos la iglesia primitiva. Fue la primera iglesia fundada o establecida por Jesucristo a través de los apóstoles. Si la iglesia no la fundó Pedro, Pedro no fue el fundador de la iglesia. El fundador de la iglesia fue Jesucristo, porque Jesucristo era pastor de 12, que eran los 12 apóstoles. Y a través de esos 12 se fue multiplicando y se fueron adhiriendo más personas. El mismo Jesucristo predicaba y también se iban uniendo. O sea que Jesucristo fue el primero, lógico, ¿no? Pero fue el primero que fundó una iglesia. No fue Pedro el fundador de la iglesia, fue Jesucristo el fundador de la iglesia. Para que tengamos eso en claro. Si a alguien le han dicho que Pedro fue el fundador de la iglesia, Pedro no fue el fundador de la iglesia. Y eso lo puede ver usted a través de la palabra que fue Jesucristo. Cuando Jesucristo comienza a predicar, cuando Jesucristo hace el llamado a los apóstoles, así como a usted, alguien, fuera un pastor, fuera un hermano, fuera un líder, etcétera, etcétera, fue su propia familia, le predicó a usted y usted llegó a los caminos de Jesucristo, a los caminos de Dios. Entonces ahí, de esa forma, lo mismo sucedió en aquella época, se predicaba y las personas venían a los caminos de Dios. Y Jesucristo fue el fundador de la iglesia primitiva, gloria a Cristo. Entonces aquí la iglesia primitiva ora por fortaleza. Ellos reconocieron a Dios como soberano. Oye, ellos reconocieron a Dios como soberano. Y eso lo va a ver usted en los versículos 23 y 24. 23 y 24. Y no sería malo leerlo. Dice el 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Entonces mire que ellos reconocen que Dios es soberano y nosotros reconocemos que Dios es omnisciente, omnipotente, gloria a Dios, y que es soberano, que Él reina sobre todo. Gloria a Jesús. Vamos para la B. Aquí la B. La B dice que oran a la luz de las Escrituras. Y esto es muy importante. Oran a la luz de las... a ponerle aquí ES, Escrituras. Y aquí le pongo los versículos. Versículos 25 al 28. ¿Y por qué se dice que oran a la luz de la Escritura? Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. Mire que el 25, solamente un solo versículo les leo. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso lo va a encontrar usted en el Salmo 2 y también en Hechos 1:16. Mire que ellos tomaban las Escrituras para orar. Y es muy importante que cuando hagamos las oraciones tengamos versículos en nuestras mentes para nombrárselos a Dios. Para que nuestra oración sea bíblica. Para que nuestra oración no sea una oración de hombre, una oración del mundo, sino que sea una oración bíblica a través de la palabra y que venga una oración que sea una oración con unción de la palabra de Dios. Por eso cuando oramos o cuando se ora, se nombran versículos de la palabra que van de acuerdo a esa oración, en las peticiones, en las acciones de gracias. Por ejemplo, cuando usted adora a Dios, usted usa palabras bíblicas que por ejemplo encuentran los salmos, que por ejemplo encuentran Jesucristo, que por ejemplo encuentran muchos de los libros, que aquellos personajes de la Biblia cuando oraban le decían a Dios y usaban esas palabras bíblicas.
Entonces nosotros en la oración debemos incluir esas palabras o esos versículos bíblicos, gloria a Dios, que nos pueden llevar a sentir la presencia, la oración y la respuesta de Jesucristo. Y entonces ellos hacían esto, oraban a la luz de la Escritura. Usted lo va a ver ahí en el versículo 25 al 28, lo lee esos 3 versículos, deténgase un momentico ahí, analícelos, piense bien en esos versículos y comience usted también a usar esa forma de oración, comienza a usarlo también. Si usted se acuerda del Padre Nuestro, que es muy conocido por todos nosotros, en el Padre Nuestro también se incluyen esas palabras bíblicas. Si usted desmenuza el Padre Nuestro, usted va a encontrar que usted puede tomar de cada uno de esos versículos, de esas palabras, usted se puede ir a diferentes partes de la Biblia y va a encontrar similitudes, que eso es un estudio que lo debemos hacer más adelante, pero es un estudio muy hermoso, estudiar el Padre Nuestro. ¿Qué es el Padre Nuestro? Es la guía, es el bosquejo para nosotros orar. No es la repetición de las palabras, es el bosquejo de cómo nosotros debemos orar. Por eso los apóstoles le dieron a Cristo, Señor, enséñanos a orar. Y muchas veces no sabemos orar porque, como dice la palabra, pedimos lo que nos conviene. Eso es lo que pedimos nosotros. Pero hay que saber pedirle al Señor, gloria a Jesucristo. Pero no nos detengamos aquí porque aquí nos quedaríamos con otro estudio. Vamos para el C. Para el C, que el C diría que piden valor, poder y problemas. Oiga esto. Oiga, piden valor, coma, poder y problemas. ¿Cómo así que problemas? Problemas. Eso lo vemos en los versículos 29 al 30. Oiga, problemas. No entiendo esa palabra, diría usted, ¿cierto? Usted diría, no, yo no entiendo, ¿cómo así que problemas? Mire lo que dice el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. A pesar de que estaban amenazados, de que los volvían a tomar presos, y en esa época los podían ahorcar, los podían crucificar, los podían apedrear en ese tiempo, porque le sucedió a Esteban, etcétera, y a todos aquellos que murieron. Ellos pedían que con denuedo hablen tu palabra. O sea, no se querían callar, no les importaba que los mataran, que los apedrearan, que los ahorcaran, que los crucificaran. No les importaba, lo único que les importaba era predicar a Jesucristo como único y verdadero Salvador. Dice, mientras extiendes tus manos para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, miren, otra persona se esconde, se calla, no dice nada. No, yo mejor predico aquí por el internet, que nadie me ve, que nadie me está juzgando, nadie me está mirando, en vez de salir para la calle a predicar con esta pandemia que hay. No, yo mejor me quedo acá. No, señor. No, señor. En medio del problema es donde está la victoria. Además, el problema no es porque usted lo está buscando, no es porque usted lo está buscando, es porque Dios necesita personas que salgan a las calles a predicar el Evangelio, que tengan un WhatsApp, que tienen un Facebook, que tienen un Instagram, que tienen un Twitter. A esas personas el Señor quiere de que ellos hagan pequeños videos, hagan pequeñas oraciones y las monten a esas plataformas para predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas estarán viendo estos videos que yo estoy montando en la plataforma? No sé. Y no lo hago para engrandecer mi nombre, no, eso a mí no me interesa. A mí me interesa es predicar la palabra. A mí me interesa es que las personas aprendan acerca de Jesucristo, acerca de las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, mire, pedían valor, poder y problemas, que nosotros no los queremos, pero a estos hombres no les interesaba predicar, así los mataran. En la D, aquí en la D vamos a ver, la oración es confirmada por Dios. La oración es confirmada
por Dios. Y eso lo vamos a ver en el versículo 31. Ahí Dios confirma esa oración esa oración que hacen ellos. La oración es confirmada por Dios. En el 31, en donde dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces Dios les confirmó esa palabra. Vamos a ver aquí el número 4, que es ya el último punto que vemos para terminar, el corazón dadivoso de la iglesia naciente. Aquí el corazón dadivoso de la iglesia naciente. De la iglesia naciente, o sea, la iglesia primitiva. Apenas estaba iniciando esa iglesia. Apenas se estaban comenzando a congregar, se estaban vendiendo las pertenencias para apoyar a otros, etcétera, etcétera. Entonces aquí en el A nos dice la actitud de los unos con los otros. La actitud de los unos con los otros. Y eso lo encuentra usted ahí en el versículo 32. Ahí en el 32, mire la actitud que tenían estas personas con los demás. Dice el 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma, o sea, unánimes, unidos todos. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Así tuvieran casas, fincas, ovejas, camellos, etcétera, etcétera. Eso no era de esa persona, era de todos los que lo necesitaban. O sea, la gente daban las pertenencias o regalaban pertenencias a los necesitados. Un corazón y un alma, dice la Biblia. Ojalá todos fuéramos así, ¿cierto? Ojalá todas las denominaciones del mundo fueran un corazón y un alma, todos unidos por una sola causa, la predicación del Evangelio. Pero nos dividimos muchas veces. En el B está el testimonio de los apóstoles, el testimonio de los apóstoles. Y eso lo ve usted ahí en el verso 33. ¿Y cuál fue ese testimonio? El 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Daban testimonio de que Jesucristo sí había resucitado, de que Él sí era el Cristo, el Mesías. Gloria a Dios. En la C vamos a ver las donaciones de la iglesia primitiva. Las donaciones en la iglesia. Voy a ponerle aquí iglesia. Ya sabemos que es la primitiva. Y esto lo encontramos ya en los versículos 34 al 37. Ya los últimos versículos. Ya usted se va a poder dar cuenta que ellos, dice aquí la palabra, ya terminando ya este capítulo, dice que ellos en el 35 dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire qué hermoso. Qué hermoso, porque el 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Y entre nosotros hay muchos, ¿cierto? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y después lo colocaban a los pies de Pedro para que Pedro repartiera todo eso. Anteriormente nadie se agarraba de lo material, le interesaba más lo espiritual, más su salvación que lo material. Lo material es necesario, pero muchas veces queremos acaparar. Tenemos un carro que nos puede llevar de aquí a la iglesia o a alguna convención, etcétera, etcétera, pero ya ese no nos basta. Queremos tener el último modelo, el más grande, el más bonito. Y ese más grande, más bonito va a ser lo mismo que hace uno más humilde, un carro de menor valor, va a ser lo mismo, pero siempre queremos tener más. Ese es el problema de nosotros los hombres.
Pero bueno, entonces este es el estudio del capítulo 4. Vimos 4 puntos, estos son los 2 últimos. Los 2 primeros ya los vimos. Así que usted puede irse a la palabra de Dios, a la Biblia, abrir el capítulo 4, ora al Señor primeramente, se arrodilla ante Dios, le pide sabiduría y entendimiento para que usted inicie estos estudios que son muy buenos, son muy edificantes. Son algo que usted va a aprender, porque ahí está el nacimiento de la iglesia. Importante leer todos los libros de la Biblia. No estoy quitando ningún libro, pero Hechos de los Apóstoles nos va a enseñar cómo iniciar en estos caminos, en los caminos del Señor. ¿Qué hacían antes y qué podemos nosotros hacer ahora? Así que los dejo con esta pantalla aquí. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta corta enseñanza. Y recuerde los videos en nuestro canal Ministerio Cuando Vuelvas a Casa, y lo va a encontrar en cada video. En la parte de abajo va a encontrar nuestra dirección de la página web, en donde usted va a poder estudiar la palabra también, porque es una página sobre estudios bíblicos que se está creando, está en construcción. Y lo otro que les quería decir era que continúen orando por este ministerio, continúen apoyándonos en oración, para que el Señor sea trayendo más cada día sobre nosotros. Así que oremos. Bendito Dios Padre Celestial, gracias Señor Santo por tu misericordia y por tu amor, y gracias por esta palabra que nos diste, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dios los bendiga a todos y gracias por mirar nuestro canal.